Este edificio Jerárquicos es un edificio que está pensado para ser sustentable y una de las características que tiene es que está pensado como con una doble fachada que recorre 3 de las fachadas justamente. Entonces lo que surgió como duda de parte de la empresa que lo está construyendo es si esta doble fachada iba a tener qué impacto térmico iba a tener sobre la reducción del consumo y además si era necesario o no colocar forzadores que podía repercutir en el impacto económico de la obra. Entonces, bueno, se acercaron a nosotros, que somos del Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos de la UTN Santa Fe. Somos un grupo de 3 personas, Marcelo Berli, quien les habla, Agustín Brandino y José Di Paolo, donde hacemos el abordaje de estudios a través de simulaciones computacionales, de modelos físicos representativos. Entonces, ante esta duda que ellos tenían, que no la podían resolver, básicamente porque con los cálculos tradicionales no se podía hacer, se acercaron y nosotros abordamos el problema y entonces pudimos resolverlo y aportarle a ellos datos que podían usarlo para la construcción y para tenerlo en cuenta en el estudio de la reducción del impacto térmico. Básicamente la reducción que tenían utilizando la doble fachada, que se comparó con una fachada tradicional, podría llegar a ser alrededor del 80%, que es la reducción que hay de la transmisión térmica desde el exterior hacia el interior, no de la totalidad del edificio, ¿no? Pero sí de la transmisión térmica que hay desde el exterior hacia el interior. Eso podía ser alrededor del 80% e inclusive una de las conclusiones que fueron para nosotros muy satisfactorias fue que no necesitaban colocar forzadores, sino que básicamente dejando que transite naturalmente el aire por variaciones de densidad debido a las variaciones de la temperatura, eso ya le aportaba realmente casi el 80% en la reducción y no necesitaban forzadores. Y de hecho, la utilización de forzadores empeoraban aún más la eficiencia de esa doble cámara, de esa cámara de aire. Entonces, por un lado nosotros pudimos predecir aproximadamente cuál iba a ser el impacto térmico y por el otro lado poder sugerirles cuestiones constructivas que si no es a través de esta metodología iba a ser muy difícil para ellos de predecirlo. Y otra de las cuestiones importantes en este punto es la interacción entre los organismos públicos como es la universidad y empresas privadas que solicitan justamente que los especialistas de la universidad puedan llegar a hacer algún abordaje o algún estudio científico sobre los desarrollos y avances tecnológicos que tienen que ver con la construcción sustentable. Es un esquema donde ganan ambos actores porque la universidad gana práctica, gana contacto con la realidad, gana la posibilidad de demostrar que su saber puede ser útil para un desarrollo y la empresa obviamente que tiene mucha información que hace más eficiente la toma de decisiones para a la hora de decidir con qué sistema construir y por qué invertir en algunas cuestiones y por qué no. Este análisis del flujo computarizado del comportamiento del aire en este ducto que hay entre las 2 fachadas del edificio de Jerárquicos permitió concluir que no era necesario el uso de aires acondicionados, por ejemplo, de sistemas de refrigeración para adaptar la temperatura exterior e interior, sino que solo se iba a necesitar el aire acondicionado, estos sistemas de refrigeración, para compensar el propio calor que producía tanto la presencia de las personas dentro de los espacios como la presencia de las máquinas que también irradian mucho calor y hacen mucho menos agradable los espacios internos si no son refrigerados como se los corresponde. Esta fue en breve, en resumen, un poco la principal conclusión del estudio que realizaron los ingenieros de la UTN Santa Fe sobre el edificio de Jerárquicos. Cuando
hacemos este tipo de estudios, nosotros hacemos algunas hipótesis donde presuponemos que la temperatura que le queremos lograr adentro del edificio es de 24 grados. Por lo tanto, ese es una variable que para nosotros era fija. No predecimos qué temperatura va a tener si no utilizaríamos la cámara. Habría que ver a través de la transferencia de calor que nosotros calculamos, sin dejar esa temperatura fija, que es la que en realidad queremos tener, cuánto podríamos tener adentro, porque se sabe que podés llegar a tener, si no utilizas ningún sistema de aire acondicionado, y podés llegar a tener temperaturas elevadas, porque adentro tenés personas, tenés equipos de computadora, tenés iluminación, y podés tener realmente un ambiente muy cálido, muy caluroso, sobre todo en verano. Estas dos conclusiones que son, primero, es eficiente energéticamente, por lo tanto, toda la inversión que ellos hicieron y la suposición de que iba a repercutir favorablemente, nosotros se la confirmamos. Y por el otro lado, la otra parte que era colocar o no colocar forzadores y además de qué forma generar la apertura en los pisos inferiores de esa circulación de aire. Todos esos aspectos que son más bien constructivos, a ellos les sirvieron como insumo para poder tomar decisiones. Y además, digamos, algo que no tiene que ver con la parte constructiva, pero que sí tiene que ver con la interacción entre lo que es una empresa privada y la universidad, siempre y cuando la universidad no esté solapando el trabajo de sus profesionales. En este caso es un estudio que en la zona solamente las instituciones públicas lo pueden hacer, porque no había ninguna empresa que pudiera hacerlo. Entonces fue una interacción entre un grupo que tiene un conocimiento para aportar, que tiene su equipo para poder hacerlo, y una empresa que necesita tener soluciones. Y es un aporte, una interacción que va a potenciar la acción de la empresa y la tecnología que pueda llegar a aplicar y sus acciones que pueda llegar y las decisiones que pueda llegar a tomar. Y por el otro lado, a la universidad también le es muy útil, porque además de aprender cosas nuevas, también todo el conocimiento que viene capitalizando durante un tiempo lo puede volcar al sistema productivo, que es lo deseable para que crezca nuestro país y la región.